guztioi eta mila esker hemen egoteagatik badirudi den baino goizean lehenengo orduan baino gehiago pixka bat animatu dela eta orain jende gehiago dagoela eta hori eskertzeko alabetu. Bueno, en primer lugar, como se ha comentado, mi tarea en este momento es la de, diciéndolo en pocas palabras, es la de presentar el barrio de Añorga, ¿no? Presentarlo con algunos rasgos o cosillas. No pretendo ni mucho menos, porque nos resultaría absolutamente imposible y no me siento incluso ni capacitado para ello, hacer toda una presentación fija, definitiva, ni mucho menos del barrio, sino simplemente dar muestras, o sea, decir cosillas sobre y desde la consciencia de que me iré dejando muchas cosas en el tintero y también desde la consciencia de que, pues como este es un proceso, y es la palabra proceso se está insistiendo mucho y además yo creo que de forma acertada, pues a lo largo del propio proceso también, pues el proceso, y valga el abuso de la palabra, permitirá también que vayamos poniendo encima de la mesa más datos, más referentes, más información, etcétera, etcétera, y completando y mejorando todos los frentes habidos y por haber. En todo caso, antes de empezar a presentar Añorga, sí que quisiera hacer de entrada algún que otro agradecimiento, ¿no? En primer lugar, a la que me ha parecido brillantísima intervención de José María. Yo creo que ha estado, bueno, a mí al menos me ha encantado, y creo que el término que ha utilizado a la hora de describirlo, con lo difícil que es describirlo con una palabra, Iñaki Albizu, cuando se ha utilizado el término de intervención sensible o desde mucha sensibilidad, creo que es una idea muy acertada y muy adecuada. Quiero agradecer también a Olatz y a Claudia por darme la oportunidad de participar en este, y vuelvo a utilizar la palabra, en este proceso, del que, insisto, en la línea de lo que he comentado, la palabra concurso pues para mí no tiene mayor relevancia, y lo que básicamente quiero destacar es la oportunidad que esto supone, que este tipo de ideas y de iniciativas suponen para, agraciadamente, tener encuentros entre frentes, personas que normalmente estamos acostumbradas a trabajar en islas, ¿no? Islas que difícilmente se comunican y que además también, a eso no sé si yo le llamaría distancia física o emocional o de no sé qué tipo, pero que también es otro tipo de distancia mental o cultural o del tipo que sea, que bienvenidos sean todas las iniciativas de ruptura de ese tipo de distancias, ¿no? Y luego insistir también en otra idea, que es la de animaros a participar en el concurso, insistiendo en la idea que ya han subrayado Olatz y Claudia, en el sentido de que este es un proceso que poco a poco, año a año, va mejorando, y bueno, lo que decía el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Quiero también aprovechar, antes de entrar específicamente en Añorga, para, como excusa simplemente, hacer como una especie de recorrido o recordatorio de dos o tres ideas, aprovechando la excusa de la intervención de José María y también de algunos comentarios de Olatz y Claudia, ¿no? En primer lugar, y con la idea de que no pretendo responder, sino más bien lanzar, sugerir y, bueno, no sé si lanzar al viento reflexiones, ¿no? En primer lugar, creo que a todos los componentes que se han mencionado hasta el momento y con incidencia en el tema que nos ocupa, creo que necesariamente tenemos que añadirle también el componente de la crisis económica, que eso es un frente que, queramos o no queramos, está ahí y nos influye, lo queramos o no lo queramos, ¿no? Y yo creo que menciono, aunque creo que tiene muchísimos frentes, menciono en este caso en concreto la idea de la crisis económica por una razón concreta, o básicamente como una excusa concreta, ¿no? La palabra excusa como humorista a mí me gusta mucho, vamos. Que es la de que tengo la sensación de que en este momento no estamos en un momento en el que el urbanismo se enfrente lisa y llanamente a un conflicto de nuevos desarrollos o regeneración urbana, sino que yo iría más en el sentido de que podemos saber o podemos conocer mínimamente algo, yo creo que nunca acabamos sabiendo, sino vamos conociendo poco a poco, podemos aprender a trabajar los nuevos desarrollos y aprender a trabajar incluso las situaciones de regeneración urbana en épocas de bonanza económica. Pero creo que estamos muy vacíos, muy cortos y sobre todo en lo que se refiere a las actuaciones de regeneración urbana, de saber trabajarlas en épocas de crisis económica, que supone
otra mezcla que, bueno, que complejiza muchísimo más pero a pesar de todo, bueno, también estoy convencido y también parto de la premisa de que los momentos de crisis económica son oportunidades para darle unas cuantas vueltas a la pelota y a la cabeza, en definitiva, ¿no? Luego, también otra referencia que quiero hacer, José María se ha utilizado también en muchísimas ocasiones el concepto de ciudad y trasladándola aquí, trasladándola a nuestra realidad territorial, simplemente dejar también ahí, soltar también y dejarlas, llevarlas, soltarlas al viento, una serie de conceptos que, bueno, no sé qué opinión tendréis, yo no voy a soltar porque no es mi objetivo en este momento, mi opinión a ese respecto, pero una serie de conceptos que últimamente o desde hace tiempo nosotros aquí los estamos utilizando con bastante frecuencia, ¿no? Por un lado está digamos, el conflicto, la entelequia o lo que sea clásica entre ciudad político-administrativa y ciudad territorial, que son dos ideas muy distintas, cosas de las que aquí, en este caso en concreto y sobre todo en Guipúzcoa, yo creo que tenemos como bastantes ejemplos de las tensiones que eso provoca en ocasiones. Pero luego además a eso se añade otra idea, que es la de Euskadiría, que en principio ahí la soltó con una acepción básicamente literaria Bernardo Achaga, pero que luego estamos haciendo uso y abuso de esa idea que se recoge en muchísimas ocasiones en las vigentes directrices de ordenación del territorio y en las que están también en este momento en trámite, aunque desde un punto de vista territorial yo diría que no sabemos muy bien qué es. Y luego está también otra idea que soltamos de vez en cuando, ¿no? Que es la idea de, aunque yo diría que con la boca más pequeña y menos, ¿no? Que es la idea de Guipúzcoairía, ¿no? Que eso todavía sabemos, yo diría que bastante menos qué es, ¿no? Y luego otra sensación, otra idea, otra sugerencia, que la lanzo también de esta manera, que es el hecho de que en qué medida y desde otras perspectivas, que tampoco sé muy bien cómo expresarlas, en qué medida está cambiando también el propio concepto de ciudad, en la medida en que, visto también desde aquí, aunque yo creo que es una reflexión que se puede extender, mejor dicho, a otras muchas partes, porque yo creo que vivimos en un periodo en el que hay muchos frentes que son ejemplo de que las decisiones, las reflexiones y las decisiones exceden de lo que es el campo de una ciudad, ¿no? De una ciudad, por lo menos entendido en el concepto de ciudad en el sentido más tradicional, ¿no? Y no solamente exceden, sino que incluso yo diría que en algunas ocasiones deben exceder también, ¿no? Otra discusión es cuáles pueden, cuáles deben, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no sé, el ejemplo que siempre pongo a ese respecto es, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, sobre todo el transporte interurbano, Donosti, ni Hernani, ni Barcelona, ni no sé qué, puede tomar decisiones sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Y otro ejemplo parecido de esas mismas características podría ser también, y viniendo, por ejemplo, localizando mucho también la reflexión, es, por ejemplo, en qué medida las decisiones sobre las necesidades de vivienda y sobre tanto desde un punto de vista numérico y cualitativo, y las decisiones sobre el emplazamiento y la localización de esas viviendas, en qué medida o dónde deberían estar las fronteras entre lo que es la ciudad y otro tipo de concepto y otro tipo de realidades, ¿no? Y detrás de esto hay también otra pregunta que la lanzo por ahí, es que creo que cada vez está más presente en el ambiente o en la atmósfera, o debería de estar, que es la idea de cómo debe de participar una ciudad en los campos, en las mesas o en los marcos de adopción de este tipo de reflexiones y de decisiones, ¿no? Creo que son elementos y cosas que cambian mucho, que pueden acabar alterando y cambiando mucho, bueno, pues inercias y formas y bienvenidas sean, diría que bienvenidas sean muchas de ellas. Lo que pasa es, lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones puede dar el miedo que supone el hecho de enfrentarnos a cosas nuevas y más bien desconocidas, ¿no? Es casi como el terreno pantanoso es en el que nos podemos mover, ¿no? Bien. Entrando en que me imagino que habréis tenido oportunidad de leer, esto simplemente quiere ser una expresión, aparte de ser un libro, de uno de los últimos que he leído, que me ha parecido un libro maravilloso, una expresión de una forma de arrimarnos que yo creo que está muy en consonancia
con lo que nos ha explicado en parte, por lo menos Josep María, una forma de arrimarnos a los sitios desde el punto de vista de, digamos, del conocimiento del lugar, ¿no? En este caso en concreto, pues por ejemplo, el protagonista de este libro se acerca, la ciudad objeto de este libro es Nueva York, y el personaje se arrima a Nueva York no desde el punto de vista de las torres ni de Manhattan, o al menos de lo grandioso, sino de los paseos que da por la noche cuando acaba su trabajo y se dedica 2 o 3 horas a pasear la ciudad, a pasear y patear la ciudad, ¿no? Y qué es lo que en definitiva nos cuentan. Y en definitiva, y luego nos suelta o nos da ideas del tipo de las que están expuestas en pantalla, que yo creo que que están muy relacionadas, por lo que explicaré más adelante, con un barrio como el de Añorga, ¿no? Barrio que el mismo Josep María ha insistido, y Claudia y Olaz también han comentado, que es un barrio, y eso no hay que ocultarlo, difícil y complejo, en toda su extensión, pero precisamente por eso también atractivo, ¿no? Y en el que yo creo que pues hay conceptos que es un barrio que nos pone ante conceptos, pues por ejemplo se ha utilizado bastante a lo largo de la intervención, o a lo largo de la mañana ha salido por ejemplo el concepto de distancia, ¿no? Y se ha utilizado por ejemplo la palabra distancia en el sentido de kilómetros o en el sentido de distancia emocional, ¿no? Yo diría que la Añorga nos enseña también que hay otros tipos de distancia, ¿no? Pues por ejemplo la distancia de las barreras físicas. O sea, basta que haya una herida, una cicatriz como la de una carretera en medio de 2 barrios para que produzca unas barreras tremendas, ¿no? Y luego que en este caso en concreto, heridas o cicatrices o elementos que han incidido, yo no sé hasta qué punto han sido decisivos o no, pero yo sí que diría que han incidido en el hecho de encontrarnos ante un barrio, Añorga, formado por distintas partes, y luego lo veremos en algunas imágenes y en alguna foto, en las que uno a veces duda muy seriamente si existe un barrio como tal o si predominan las partes, ¿no? Y desde ese punto de vista ese es otro de los elementos, y esta es otra de las realidades de la complejidad de Añorga que creo que tendremos que tenerlo en cuenta como muy presente a la hora de hacer el trabajo que pretendemos realizar, ¿no? Bien. Una simple presentación en 2 o 3 imágenes, ¿no? La primera de ellas es decir que estamos en Donosti, que es un barrio, luego daré algunos datos cuantitativos, que estamos en un barrio que está situado en el extremo suroeste de la ciudad, pero además está situado en colindancia con, concretamente, Hernani, Lasarte Oria y un poco de Osor. Y básicamente, por ejemplo, ya para situarnos con algunos nombres, y yo creo que suficientemente conocidos por todos, pues por ejemplo, en el límite Donosti-Hernani, dentro del término municipal de Donosti y dentro del término municipal de Hernani, nos encontramos con una cosa tan conocida como Chillida-Leku. Esta es una imagen que nos aproxima todavía más a la parte del barrio de Añorga donde vamos a trabajar, que es Añorga Txiki, que estamos aquí, nos hemos desplazado en cierta medida al extremo noreste del barrio de Añorga. Y esta otra imagen nos acercamos todavía más a Añorga Txiki, y lo que pretendo decir con esto básicamente es que Añorga Kogeltokia, que es el ámbito más concreto y específico de trabajo, es una parte de Añorga Txiki. Y por lo tanto, yo creo que es importante, por lo menos que mentalmente nos situemos en el escenario de que vamos a trabajar sobre Añorga, sobre Añorga y sobre Añorga Txiki, ¿no? Y que la reforma urbana que pretendemos realizar y que pretendemos trabajar en Añorga Kogeltokia es una reforma urbana, yo diría que directa y física de entrada de Añorga Txiki, ¿no? Y que luego esperemos y confiemos en que tendrá efectos, porque también es un escenario y es una idea que la tendremos que tener presente en el conjunto del barrio de Añorga, ¿no? Un poco de historia, en principio con unas frases, y luego la veremos con 4 o 5 imágenes más o menos ilustrativas, ¿no? 5 rasgos, básicamente.
Uno de ellos, Añorga, comienza, y luego lo veremos en una imagen, Añorga, antes de la colocación y de la implantación de la fábrica Rezola en Añorga, era un territorio rural. En esa maravillosa exposición, que os aconsejo de corazón que la veáis, que está en el Museo de Rezola, hay un vídeo, por ejemplo, donde uno de los entrevistados, una persona mayor, que con mucha claridad y con mucha sensibilidad, lo que nos viene a decir es que antes de Rezola, Añorga era un sitio en el que había unos 25 caseríos de cierta relevancia. Luego ese mismo señor nos viene a decir que en este momento pues, habrá unos 2 caseríos que funcionan como tales, como explotaciones agrarias y explotaciones agrícolas, un poco de cierto fuste y de verdad, ¿no? Pero que antes de Rezola era eso, era un mundo rural, ¿no? Se coloca el primer paso digamos, en la urbanización, entre comillas, de partes del barrio es con la implantación de la fábrica de la Esperanza. Entramos ya en el mundo del cemento y de las canteras. La Esperanza, que físicamente estaba colocada en una parte concreta de Añorga Txiki, año 1850, que se desplaza, ya adopta el nombre de Rezola, con nombres varios, Cementos Rezola, Hijos de José María Rezola, va cambiando de nombre y que se coloca en el emplazamiento actual. Rezola surge también como una realidad que viene acompañada de esa idea del patrón padre o desarrollo fabril que lleva acompañadas una serie de viviendas y de servicios para los obreros, ¿no? Y para los trabajadores de la fábrica, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues veremos alguna foto donde aparecen pues, no sé, viviendas, algún servicio, la iglesia, todo ese tipo de realidades que en este momento están, la mayor parte de las realidades de esa naturaleza que están en este momento en el casco de Añorga, tienen este origen de relación con la fábrica. Y luego está Añorga Txiki, que tiene su origen en un plan parcial que ya se hace en el marco del Plan General de Donosti de 1962 y que se promueve en el año 1973. Algunas imágenes, bueno, pues una primera donde se refleja, ya está el casco de Añorga con la fábrica de cemento Rezola, ahí está, pero bueno, no está ni la variante, ni la autopista, ni cosas ni el nudo viario del infierno Añorga Txiki, en fin, es un mundo básicamente rural, ¿no? Donde lo rural tiene un protagonismo y una presencia muy importante, ¿no? Una imagen simplemente del proyecto de la fábrica de 1900, de la fábrica de la Esperanza, como muestra de que, bueno, pues, en su emplazamiento actual la fábrica Rezola empieza ya a colocarse y a tener además del capítulo anterior de 1850, que la fábrica Rezola empieza a tener un protagonismo ya importante, ¿no? La fábrica Rezola en su emplazamiento actual se coloca en un lugar donde estaba el caserío Añorga Handi, que era uno de aquellos 25 caseríos, y bueno, pues, empezamos a ver muestras de la construcción y la habilitación de viviendas para los obreros y los trabajadores de la servicios que se van en 1906, en la capilla concretamente, que van complementando y van generando y van creando un poblado, digamos, de convivencia, en definitiva, ¿no? Casas de obreros para solteros, 1919. Más casas de obreros. No sé si los que tenemos más edad, pues todavía podemos visualizar la imagen de una serie de villas o de bifamiliares que estaban a orillas de la carretera entre lo que es la fábrica y Añorga Txiki, ¿no? Un local para el Club Deportivo de Añorga, de 1923, la reforma de 1931, las escuelas, el frontón que no está, luego lo veremos en alguna imagen, frontón que en cuanto a su emplazamiento no se corresponde con el actual, sino que el primer frontón tenía un emplazamiento distinto del actual, ¿no? Y esta imagen siempre me parece como muy gráfica y muy expresiva de que se trata de crear en definitiva un poblado, ¿no? Un poblado y además con los servicios de proximidad más necesarios por lo menos, ¿no?
Economato y la cooperativa, con la peluquería de caballeros, la peluquería de señoras, la droguería, etcétera, 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 ¿no? Cosa que en este momento yo tengo la sensación de que, por ejemplo, cuando hablamos de servicios de proximidad y sobre todo de comercio de proximidad, en el bla bla bla, en la palabra, en la teoría, tenemos muy claro que hay que colocar ese tipo de servicios de proximidad, pero yo creo que es bastante más difícil de lo que pueda parecer que realmente esos servicios de proximidad se coloquen y se implanten y funcionen. Y yo creo que la cosa sea además incluso algo más complicada que el conflicto entre comercio pequeño y grandes centros comerciales, ¿no? La fábrica con unas imágenes muy de primera fase, más fábrica, Rezola, vemos ya la huella de Euskotren, el barrio, y aquí empecéis... ¿Esto cómo funciona? Miquel, ¿puedes echar atrás? Miquel, ¿puedes echar una imagen para atrás? El de arriba, vale. Miquel, que hay un silo torcido, ¿qué es eso? ¿Cómo? Hay un silo torcido, ¿qué? No veo yo. ¿Este? Sí, ¿eso qué es? No, es una instalación fabril sin más, que es así, triangular. No distingo. Aquí esto es el primer frontón, que en este caso en concreto, aquí se ve mejor, que es este, que no se corresponde con el actual. Y otra muestra importante de la creación de un barrio con sentimiento de barrio en ese punto, bueno, por un lado hay unas instalaciones deportivas, pero por otro lado hay unas fiestas. Y quienes hemos visto la exposición, hay unas fiestas que transcurren a finales de julio, y que además aquí están los gigantes y los cabezudos que están en la exposición, que en este momento están restaurados, etcétera, etcétera, que en este momento están, y además los papeles, y además en algunos de esos vídeos que están en el museo de algunas de las personas, cuentan la compra de, creo que es el año 1943 o 40 y tantos, de estos gigantes y cabezudos, como con un orgullo importante. Y esta es una imagen del plan parcial de 1973 de Añorga Txiki, donde vemos las casas que existen actualmente y esta parte de abajo es, digamos, el ámbito de trabajo, que no se corresponde, cuya realidad física actual no se corresponde con lo que se refleja en el plano, pues porque en este momento hay una serie de industrias, aunque estén de capa caída y aunque no estén en activo, pues hay una serie de edificaciones que no están en este plano, ¿no? En la situación actual, algunos datos. En primer lugar, bueno, esta imagen ya se ha visto en unas cuantas ocasiones. Simplemente decir que esta delimitación que está con la línea azul es una delimitación del barrio de Añorga, que en principio es la que se considera como oficial, y está incorporada al vigente Plan General de Donosti de 2010, aunque también recordar que en Donosti, yo diría que en casi todos los sitios, digamos, la delimitación de los barrios, el trazar rayas siempre tiene detrás muchísimo jaleo y muchísima discusión. Esta vuelve a ser una imagen del barrio donde el color más intenso, el rojo es el que diferencia en este momento, de acuerdo con el vigente Plan General, lo que vendría o viene a estar destinado al mundo urbano, ¿no? Y el resto es el mundo rural, ¿no? Siguiendo con los datos cuantitativos, primero del conjunto de Añorga, población 2.145 personas, de las que ahí tenéis la relación de hombres y mujeres, y esas 2.145 suponen aproximadamente el 1,15 de la población de Donosti. Y en superficie, el total con ese desglose que aparece también en pantalla entre el medio urbano y entre el medio rural, 489 hectáreas, que viene a ser el 8% de Donosti. Por lo tanto, estamos hablando de un territorio donde hay una bastante desproporción entre superficie, dimensión y población. Luego veremos también, entre otras cosas, que aparte de la complejidad orográfica, física, etcétera, etcétera, Añorga siempre ha tenido también como una especie de decantamiento por razones complejas y varias, hacia desarrollos fuertemente industriales, ¿no?
centrando la atención ahora en Añorga Txiki y en Añorga Kogeltokia, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta que Añorga Kogeltokia es una parte de Añorga Txiki, que por lo tanto los datos de población y demás de Añorga Kogeltokia forman parte a su vez de los números que se refieren a Añorga Txiki. En población estamos hablando de Añorga Txiki de 1.225 personas y en superficie de Añorga Txiki estamos hablando de 8,88 hectáreas. Viviendas, Añorga cuenta con unas 885 viviendas, Añorga Txiki 467, y de las cuales unas 18 están en Añorga Kogeltokia. En cuanto a actividades económicas, y este dato nos viene a decir, yo creo que este dato meramente cuantitativo viene a reflejar con bastante rotundidad y radicalidad, digamos, el predominio y el protagonismo del mundo de actividades económicas, o más en concreto del mundo industrial, en su sentido más convencional y en su sentido más tradicional, donde obviamente, luego insistiría también en ese aspecto, donde Rezola tiene una presencia física y psicológica, etcétera, tremendamente importante, ¿no? Y que es además es el elemento generador de un sinfín de contradicciones y de conflictos, porque por un lado nadie, yo diría, que desconoce que Rezola es un protagonista importante, por ejemplo, en lo referente a la situación, a la mala o sin mala situación ambiental que en determinados extremos puede tener el barrio, pero por otro lado, en este momento es impensable que para eliminar precisamente ese tipo de cosas malas, entre comillas, Rezola deba ser desalojada o deba ser eliminada o quitada de ese punto. Es decir, Rezola, en el barrio en la exposición que está en el barrio de Añorga, uno de los vecinos también en el vídeo, que un vecino ya de mayor que trabajó en la fábrica, viene a decir: Rezola es Añorga, ¿no? Aunque luego en este momento los jóvenes, muchos de los jóvenes o algunos de los jóvenes con los que he estado últimamente en Añorga vienen a decir: no, Añorga es una cosa anterior y Rezola viene después, ¿no? Pero este señor, por ejemplo, dice con mucha rotundidad: no, Rezola es Añorga, ¿no? Es decir, hay una especie de simbiosis o de mezcla ahí que es muy importante, ¿no? En equipamientos tampoco es un barrio que se caracterice por una presencia así de equipamientos importantes, singulares, ni cosa parecida, ¿no? Hay unos cuantos, bueno, los que aparecen en la pantalla, algunos de los cuales se han reflejado también en algunas fotos, pero destacaría básicamente una realidad, y es que si uno viene de fuera en este momento, igual José María me puede corregir si es que estoy metiendo la pata a ese respecto, yo siempre he tenido la sensación de que lo primero que llama la atención de Añorga es esa especie de dispersión, de desbarajuste, de cierto caos que es el barrio, ¿no? Incluso asociado a la pregunta que es absolutamente razonable el hacerse, ¿no? ¿Realmente hay un barrio de Añorga? ¿Se conforma un conjunto o son partes que en su caso se van sumando, ¿no? Y la segunda idea que yo creo que uno puede adquirir con claridad es que, bueno, el corazón de Añorga es el casco de Añorga, donde está la iglesia, donde está el campo de fútbol, donde está el bar, aunque hay bares también en otras partes, ¿no? Porque es un poco el núcleo, la parte donde están los elementos colectivizadores o de vida social más relevantes y de vida pública más relevantes del barrio, ¿no? Pero curiosamente, y eso es así, pero curiosamente, y esa es una cuestión que hay que tener en cuenta, es que todas las instalaciones, con alguna excepción, muy excepción, pero el campo de fútbol, frontón, el lugar de bar con su residencia de ancianos o con su local de reunión de la asociación de vecinos, antiguo teatro y cine, etcétera, etcétera, todas estas instalaciones son privadas, son de Cementos Rezola. Cosa que también, y lo coloco ahí también, cosa que le da también una tremenda singularidad, no solamente desde el punto de vista que igual es en este momento lo menor, ¿no? Aunque también tiene su importancia, desde el punto de vista de quién mantiene, quién no mantiene, quién invierte, quién no invierte, sino también desde un punto de vista de un poco de configuración mental o cultural o lo que sea del barrio, ¿no?
Entrando ya en datos más cualitativos, una de las primeras cosas que destacaría es, o sea, voy a destacar con una serie de términos distintos, un barrio olvidado, no es el primero, es un barrio de esos que nunca es objeto, o casi nunca es objeto de tesis, ni de análisis, ni de estudios, ni cosa parecida, ¿no? Entonces, es un barrio olvidado y esta es una idea de olvidado o marginado, esto es una idea también que pesa mucho porque no solamente no es objeto de tesis o de cosas parecidas, sino también parece que eso se asocia al hecho que en muchas ocasiones es real, de que cuesta más que, bueno, que se invierta o que se mejore la calle o el bache o que, en fin, que se la atienda en definitiva, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues por ejemplo, aunque parezca una nimiedad, pues el comentario que ha hecho José María de que el bordillo en el centro y en la periferia, pues aunque sea un elemento muy simbólico y si se quiere muy tonto, puede tener una relevancia muy importante. Es un barrio con numerosas heridas y cicatrices y también en una orografía muy complicada. Las fotos que hemos visto, yo creo que la orografía y esta misma foto, que es la misma que hemos visto en varias ocasiones, lo refleja la orografía. Y en cuanto a cicatrices y heridas, luego me referiré más adelante y más en concreto a lo que son las infraestructuras, ¿no? Añadir, eso sí, que hay un elemento que es un elemento como la regata de Añorga, que es, digamos, el cauce fluvial más importante de todo lo que es este corredor, que curiosamente, bueno, recibe el nombre además de la regata de Añorga, pero que curiosamente tampoco ha tenido hasta, yo diría que el mayor protagonismo lo está teniendo últimamente. Obviamente, como ha pasado en muchas ocasiones, las regatas y los cauces fluviales también en este caso han sido elementos que había que combatir, y en este caso en concreto la regata de Añorga casi siempre ha sido una cosa que ha estado oculta, salvo en puntos muy concretos, no soterrada, ¿no? Hasta que en este momento, con las obras de regeneración que se están haciendo en parte de ese corredor, en determinadas partes, la regata de Añorga sale a cielo abierto ya, ¿no? Y en este momento empieza a tener un protagonismo físico que hasta hace muy poco no lo ha tenido, ¿no? Barrio disperso y dividido, y volvemos un poco también a la misma idea de estas... y entonces, dividido, y la división física incide, yo creo que también en esa falta de identidad global de barrio, ¿no? Cada parte en muchas ocasiones suma más que el todo, ¿no? Aquí, bueno, hay dos ejemplos concretamente que son la antigua carretera N1, el ferrocarril, Euskotren, la red de ferrocarril, y luego también hay un elemento muy singular que es todo este mundo todo este nudo viario, ¿no? Ese nudo viario ha sido un elemento y sigue siendo un elemento que supone una barrera y una distancia tremenda, un elemento distanciador tremendo de Añorga con la ciudad, con el otro lado en definitiva, ¿no? Y en este caso en concreto tampoco estamos hablando de una distancia que en kilómetros no es nada, sin embargo es un nudo que nos corta, ¿no? Y luego el otro concepto de distancia al que me he referido también antes, pues esta N1 siempre ha sido una barrera clarísima de ruptura, de falta de comunicación entre las distintas orillas de esa carretera, ¿no? En este momento, si habéis dado algún paseo últimamente, pues casi toda parte de la carretera nacional N1 está patas arriba, pero yo diría que está patas arriba anunciando cosas buenas, es decir, se está ya en marcha el proceso de boulevarización de la N1 y por lo tanto nos podemos imaginar un futuro en el que por lo menos entre Añorga Txiki y el casco de Añorga pues habrá una conexión de aceras, bidegorri, se podrá andar, se podrá caminar y tranquilamente, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo la N1 ha sido y sigue siendo un elemento de corte, ¿no? Y luego además, y seguirá siendo, porque la N1 no acaba entre la parte de Añorga Txiki y el casco de Añorga, sino también Añorga continúa por la zona de Amasorrain
Belarza y Recalde, y básicamente a partir de este punto, la N1 continuará. Es decir, la N1 continuará con su tratamiento de N1, seguirá siendo todavía, ahí habrá un tramo todavía de barrera, en definitiva. Por lo tanto, estamos hablando de una, digamos, de una complejidad de comunicación de Añorga con el exterior y, por lo tanto, también de Añorga entre sus distintas partes. Aquí nos refleja, bueno, pues, los distintos enclaves. Este plano, esta imagen nos coloca ante las distintas partes de Añorga, ¿no? Empezamos por arriba. Uy, ¿qué he hecho? Empezamos por arriba. Este es un desarrollo de actividades económicas limpias o terciarias, que tiene muy poca relación con la parte de abajo. Está una cota muy alta y tiene muy poca relación con abajo. Atotxarreka, que es un desarrollo planteado, es un desarrollo de edificaciones aisladas bi o unifamiliares, que en este momento está totalmente en crisis económica, y yo diría que también en crisis de concepto de si esto acabará haciéndose o no acabará haciéndose, ¿no? Pero con la boca pequeña digo que ojalá no se haga, ¿no? Añorga Txiki, ya nos hemos referido en unas cuantas ocasiones. El mundo formado por Rezola y Añorga, donde, aunque parezca mentira, esa barrera que ha sido hasta durante mucho tiempo la N1, pues la N1 que va por aquí, también ha sido una barrera de comunicación entre la parte de la fábrica, la parte derecha, y lo que es el casco, ¿no? La única comunicación que ha habido es un paso subterráneo, muy cutre, ¿no? Luego saltamos ya casi en colindancia con los términos de Lasarte y de Usurbil, pues todo el mundo formado por Amasorrain o Carmen Guama. Carmen Guama concretamente es un desarrollo residencial de los años 50-60, y todo el mundo de desarrollo de industrial, donde están Belarza, Recalde, etcétera, etcétera. Y luego tampoco nos tenemos que olvidar de otra serie de realidades que son muy distintas, que son Loritoki, forma parte del término municipal de Donosti, es la yeguada militar, que en este momento, desde hace tiempo, ya tiene una línea de intervención iniciada por lo menos, y esta sí que deseo realmente que llegue a puerto, y es de que este terreno deje de ser yeguada militar para que sea un espacio público. Y ahí, digamos, la pregunta será qué tipo de espacio público y qué tratamiento queremos darle a ese espacio público, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que es un espacio público que colinda, que tiene como vecinos a Chillidalecu, fuera del término municipal, pero ahí mismo. Y luego está la finca de Zabalegui, que es una finca propiedad de la Cucha, y en la que en este momento Cucha está promoviendo una iniciativa que yo diría que es de bastante interés, que es cómo hacer una especie de centro ecológico de iniciativas o de estudio y de aprendizaje en cuestiones de ecología y de medio ambiente, que recibe el nombre de Ecogune, ¿no? En cuanto a construcciones, no tiene mayores desarrollos constructivos, sino que se utiliza básicamente las edificaciones que existen en este momento para implantar dentro de esas edificaciones una especie de mundo de enseñanza y de aprendizaje de ese tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, la suma de Loritoki, Zabalegui y Chillidalecu, yo creo que supone también un escenario de tremenda oportunidad, incluso para poner a Añorga en X fotografías, ¿no? De mayor alcance. Es un barrio industrial, y no solamente es un barrio industrial, sino que es un barrio Rezola, donde la presencia, lo que decía antes, la presencia física y la presencia mental o psíquica de Rezola tiene un peso y un protagonismo importante. En este momento, en la línea de lo que decía antes, los vecinos se pueden quejar porque Rezola se contamina mucho o contamina bastante, pero por otro lado es impensable que ese vecino apoye en muchas ocasiones la salida de Rezola, porque no es, aparte que hay una cantidad importante de gente que sigue viviendo en el barrio de Añorga y que trabaja en y además es un elemento de riqueza para el barrio, ¿no?
Y en la línea de lo que comentaba, también es un barrio muy complejo desde el punto de vista de lo que es la comunicación y la conexión. Por un lado, reconocer, eso sí, que cuenta con servicio ferroviario de cercanías, concretamente en Añorga-Txiki hay una estación recientemente remodelada. La red ferroviaria de Euskotren ha sido recientemente objeto de un desdoblamiento. Hay otra estación más en el punto donde están Amasorrain, Carmenguama, en ese punto, cerca de Recalde a su vez también. Y yo diría que cuenta también con una importante e interesante línea de autobuses de transporte público que le dan servicio, y no solamente de línea urbana, sino también línea interurbana, que pasa siempre por lo que es la carretera N1, ¿no? Pero, por otro lado, cuenta también, y estas son actuaciones mucho más recientes, con conexiones peatonales, concretamente de Añorga-Txiki, con conexión peatonal y con conexión ciclista o bidegorri, que nos une con el otro lado que decía antes, ¿no? El otro lado, que es el otro lado del nudo viario de Añorga al infierno, ¿no? Y ese nudo viario de Añorga el infierno sigue siendo un auténtico escollo, sigue siendo una barrera que separa el uno del otro. También creo que aquí hay un elemento de oportunidad, y es que en este momento la suma de acontecimientos del tipo de la entrada en funcionamiento en su día de la conexión Lasarte-Restó-Parizeta permitió que se bajase mucho el nivel de intensidad de tráfico en la N1. En este momento, la entrada en funcionamiento del segundo cinturón también ha permitido que baje mucho el tráfico en lo que es el corredor de la carretera variante, ¿no? Y estas circunstancias, sumadas a otras, hacen que sea cada vez más creíble un escenario que hace unos años era impensable, es decir, meterle mano de forma seria a ese nudo viario para no sé hasta qué punto eliminar, pero sí reducir mucho la barrera que supone actualmente, ¿no? Y de hecho, quienes participéis en el concurso, veréis que los vecinos de Añorga-Txiki y de Añorga en general empiezan a poner ya encima de la mesa ideas de que incluso en este momento se puedan reducir suelos que ocupa el viario para que se le puedan quitar al coche y se puedan implantar de manera compatibilizando en definitiva recorridos peatonales y recorridos ciclistas, ¿no? Amabilizar de una manera o de otra la situación actual. Eso nos lleva, en cuanto a Añorga-Txiki, a reconocer que en este momento Añorga-Txiki es una ciudad dormitorio, básicamente dormitorio, donde hay, justo en el lugar de trabajo, hay una serie de pabellones industriales, concretamente Firestone y Nico, que en este momento no están en activo y que en las previsiones de las propuestas urbanísticas del plan general son las que se proyecta que se eliminen y desaparezcan, además de alguna otra edificación que puede acabar desapareciendo. Están las obras de remodelación que están en avanzado estado de ejecución de Euskotren y con un nuevo apeadero ya en funcionamiento. Y luego están también en muy avanzado estado de ejecución lo que es la obra de encauzamiento de la regata de Añorga a cielo abierto, en parte de Añorga-Txiki, porque otra parte está justo debajo de la finca de lo que ocupa la Ikastola Amasorrain, ¿no? Entrando en el futuro, obviamente el Plan General de 2010, que se aprobó, el Plan General concretamente se aprobó en junio del 2010, lo que plantea y lo que propone es la reforma urbana de Añorga-Txiki, y concretamente dentro de Añorga-Txiki, sobre todo de la pieza de lo que es Añorga-Goeltokia. Aquí sí que quiero aprovechar para volver a hacer un comentario que ya se ha hecho antes, ¿no? O sea, yo voy a contar ahora 2 o 3 rasgos básicos del plan general, pero insisto, no se trata de que se cumplan, se trata de que se tengan en cuenta. Yo creo que en todo trabajo urbanístico es muy importante poner encima de la mesa toda la información necesaria, toda. Y otra cosa distinta es el uso que se haga de esa información y, sobre todo, la coherencia en el uso de esa información y de esos datos, ¿no? De ahí que adelante, con cualquier iniciativa que rompa estas previsiones,
pero las rompa desde la consciencia y desde la argumentación. O sea, yo ahí diría que campo libre, ¿no? En definitiva, y sobre todo en un escenario de trabajo como este, ¿no? El número de viviendas, recordando las totales, el número de viviendas existentes en Añorga-Txiki es de 467 existentes y se puede decir que se consolidarían tras la reducción de las que hipotéticamente pudieran eliminarse en Añorga-Txiki, son de 467 y se prevé aproximadamente unas 270 nuevas. Insisto, estos son unos máximos que plantea el plan general y que los trabajos perfectamente pueden reducirse o pueden ampliarse y lo importante es digamos, la argumentación de la propuesta, ¿no? Donde hay una serie de previsiones también de viviendas de promoción libre y viviendas de protección oficial. En el escenario del plan general, estas 185 viviendas de promoción libre y 46 de protección oficial y tasadas, en lo referente a las viviendas de promoción libre, es un máximo. Y en lo referente a las viviendas de protección oficial y tasadas es un mínimo. Por lo tanto, hay el juego que pueda plantearse, pues ya un poco habilidad libre justificada, ¿no? En definitiva, ¿no? Y hay un desarrollo de actividades económicas de 2.500 metros cuadrados de techo, que en el supuesto de que incluso no lo plantea, en este caso en concreto el plan general no lo está planteando como máximo, sino como mínimo. Otros objetivos, y algunos de ellos ya son realidad y algunos de ellos ya me he referido, el desdoblamiento de la red ferroviaria y el nuevo apeadero de Añorga-Txiki, y simplemente utilizar esto como excusa para contar una cosa que igual alguno de vosotros ya ha podido disfrutarla, ¿no? Que es que, y luego me referiré antes, que el antiguo trazado, como en algunos puntos se ha movido, se ha recolocado la línea ferroviaria, el antiguo trazado de la línea ferroviaria en determinados puntos en este momento se utiliza ya y es una realidad como Bidegorri, el que transcurre concretamente junto, lo que pasa es que en una cota algo más elevada, detrás del frontón actual, ¿no? Y la verdad es que es una gozada. El encazamiento de la regata de Añorga, que también es una realidad, y que, bueno, pues que y en este momento, bueno, pues permite ver, visualizar la regata como un elemento presente, físicamente presente y visualmente presente en el barrio, cosa que está en unos puntos en los que hasta el momento estaba entubado. La bulevarización de la carretera N1, concretamente entre los tramos Añorga-Txiki y Añorga. En relación con los comentarios que he hecho antes de si Añorga es un barrio o cada parte es un barrio o es una suma de partes, en esa especie de elucubración de no sé qué características, lo que creo que tampoco tenemos que desconocer es que sí que ha habido, yo diría que ha sido una constante, en determinados momentos por lo menos, el que siempre ha habido determinados temas que han hecho que las partes se unan, ¿no? Sumen fuerzas, en definitiva, ¿no? Yo, a la hora de provocar esta suma de esfuerzos y de esfuerzas, y destacaría, puestos a destacar un elemento que los ha unido, que ha generado esa unión, es la reclamación y la petición de la bulevarización de la N1. O sea, y el sentimiento de que la N1 ha sido, sigue siendo en parte por lo menos, una barrera insufrible. Y bueno, pues no sé si alguien ha tenido ocasión de visualizar las manifestaciones que en su día y hace no tantos años los vecinos hacían, digamos, interrumpiendo el tráfico de una punta a otra del barrio de Añorga, ¿no? Y ahí sí que creo que en esas manifestaciones estaban Añorga-Txiki, Añorga, Recalde, en fin, las distintas partes, ¿no? Por lo menos, y esta es una excusa también para destacar la existencia de determinados fenómenos que han hecho que se produzca, que se sumen fuerzas, ¿no? El Bidegorri, hasta hace relativamente poco, pero como una conquista o como una previsión reciente, hemos podido ir con el Bidegorri desde el centro de la ciudad hasta Añorga-Txiki, y en Añorga-Txiki se interrumpía. En este momento, en línea con lo que he comentado antes, podemos continuar a través del antiguo trazado del ferrocarril por detrás de Añorga hasta, digamos, donde está aproximadamente, en este momento, hasta donde está aproximadamente el antiguo teatro-cine del casco, ¿no? Esta línea forma parte, este Bidegorri forma parte de los Bidegorris de la red foral provincial.
Es decir, que poco a poco acabará enlazándose en el conjunto de la red de bidegorris de Guipúzcoa. Y la propuesta de boulevarización de la N1 que en este momento está en marcha, es decir, en la parte de abajo, incluye también un bidegorri interior, por decirlo de alguna manera, que luego, si cerca de Añorga Txiki se separan los dos bidegorris, más adelante, después de Añorga, se volverán a encontrar, ¿no? Yo quiero creer, al igual que he comentado que las barreras físicas son elementos de disociación importante, quiero creer que la boulevarización básicamente del casco de Añorga con Añorga permitirá, y el hecho de que esa conexión sea más amable, quiero pensar también que eso podrá provocar una mayor unión incluso de identidad y de conexión mental y psicológica, etcétera, etcétera, también entre las dos partes, ¿no? Que son dos de las partes más importantes del actual barrio de Añorga, ¿no? Pero por otro lado tampoco podemos desconocer que puede acabar sucediendo que ese conjunto de Añorga Txiki más Añorga vayan poco a poco uniéndose cada vez más, pero tenemos la otra realidad, la de Recalde, Amasorrain y Belartza, que esos siguen estando allá, donde por el momento por lo menos las realidades como las de la N1 y el ferrocarril siguen siendo elementos, aparte de la orografía, que es una orografía muy complicada, siguen siendo elementos de barrera importantes. El nudo viario del infierno a Añorga ya lo he comentado, y vuelvo simplemente a recordar que este puede ser un elemento que en este momento es creíble que pueda acabar eliminándose o reduciéndose. Y luego la presencia de Loretoki más Chillidaleku más Zabalegi, y aquí ya me olvido de las barreras administrativas y de municipios y demás, como una oportunidad para que ahí acabe surgiendo, digamos, un mundo público que se vea, que contribuya y que le dé protagonismo importante a Añorga, pero también, como la proyección y la escala de estos elementos hacen que puedan tener un servicio supra-Añorga, es decir, de Donosti, Guipúzcoa, etcétera, etcétera, que a su vez, bueno, pues yo creo que es posible y debe de verse también como una oportunidad para que Añorga pueda contar con elementos de ciudad y de una escala superior a la propia ciudad, con la importancia que eso puede tener en barrios de estos, ¿no? Y para acabar, simplemente volver a recordar las frases del escritor norteamericano y simplemente para volver a plantear las preguntas de en qué medida, pero ya estas preguntas las lanzo en este momento ya pensando en los que vais a concursar, ¿no? O sea, digamos como preguntas para que las tengáis en cuenta cuando estéis trabajando y en qué medida con vuestro trabajo y con vuestro esfuerzo y con vuestra reflexión podéis contribuir con propuestas más o menos menudas o más o menos no tan menudas a reflexionar sobre este tema y a conseguir una progresiva y mayor integración de las distintas partes de Añorga. Mila esker.